¿Qué tal? Hola chicos y chicas de Construcción de la Ciudadanía de segundo y tercer año del turno mañana de la Escuela Secundaria 9. La mayoría de ustedes me conoce, soy la profesora Paula Quiroga. Quienes están hoy en tercero seguramente cursaron conmigo el año pasado y quienes están en segundo quizás me conocen de verme en la escuela, de verme dando clases y cuestiones así. Les quería hacer una propuesta. eh, Les voy a proponer mostrarles un texto en la pantalla para que puedan, a la vez que practicar lectoescritura, que el texto sirva de herramienta para responder a la consigna que les envié la semana pasada. La consigna de la semana pasada era, primero, que expliquen en un texto o cuenten en un texto cómo estaban viviendo ustedes desde su rol de estudiantes de secundario la pandemia, y por otro lado, que cuenten cómo imaginan que sería el mundo post pandemia, ¿sí? En ese sentido, el texto que vamos a leer es un texto de un sociólogo y escritor español que ya murió, si no recuerdo mal, en 2002, en 2008, que propone pensar en la sociedad y pensar que nada de lo que ocurre es natural. En ese sentido, digo, si nos vamos a diciembre de 2019, cuando la pandemia era algo que tenía lugar en China, para nosotros era irrisorio pensar en algo así como una sociedad en la que guardáramos distanciamiento obligatorio y usáramos barbijo. Sin embargo, y si vamos a noviembre de 2019, ni les cuento. Sin embargo, si nos lo plantean hoy, vemos como más natural el tema de tener que usar barbijo, guardar distancia, sacar permisos para circular. Eh, por eso pienso que el texto aporta para pensar en esto de que lo que es social no es natural, y aparte aporta porque tengo la idea de que sigan la pantalla y así practican lectura. ¿Sí? Empezamos. Entonces, no es natural, de Joseph Vincent Márquez. Primer capítulo del libro 1, para una sociología de la vida cotidiana. Algunas formas de vida distintas de las vigentes tienen gracia, indudablemente, para mejor y para peor. Las cosas podrían ser de otra manera, y la vida cotidiana de cada uno y de cada una, así como la de los cada unitos, sería bastante diferente. La persona lectora no obtendrá de este libro recetas para cambiar la vida, ni, sin que vayamos a hilar demasiado fino sobre la cuestión, grandes incitaciones a cambiarla. Pero si algunas consideraciones sobre el hecho de que las cosas no son necesariamente, naturalmente, como son ahora y aquí. Saberlo le resultará útil para contestar a algunos entusiastas del orden y del desorden establecidos, que a menudo dicen que es bueno y natural esto y aquello, y poder decirles educadamente, veamos si es bueno o no, porque natural no es. Consideremos un día en la vida del señor Timoneda. Don Josep Timoneda y Martínez se ha levantado temprano. Ha tomado su utilitario para ir a trabajar a la fábrica, oficina o tienda, ha vuelto a casa a comer arroz, cocinado por su señora, y más tarde ha vuelto de nuevo a casa, después de un pequeño altercado con otro conductor a consecuencia de haberse distraído pensando en si le ascienden o no de sueldo y categoría. Ya en casa, ha preguntado a los críos, o sea, a los hijos, bostezando, por la escuela. Ha visto un telefilm, o sea, una telenovela, sobre la delincuencia juvenil en California, se ha ido a dormir y, con ciertas expectativas de actividad sexual, ha esperado a que su mujer terminara de tender la ropa. Finalmente, se ha dormido pensando que el domingo irá con toda la familia al apartamento. Lo último que recuerda es a su mujer diciéndole que habrá que hablar seriamente con el hijo mayor porque ha hecho no sabe qué cosa. Este es el inventario banal de un día normal de un personaje normal. La vida, dicen. Pero, atención, si es un día normal es porque estamos en una sociedad capitalista con predominio masculino, urbana, en una etapa que llaman sociedad de consumo y dependiente culturalmente de unos medios de comunicación de masas subordinados al imperialismo. El personaje normal, si la sociedad fuera otra, no tendría que ser necesariamente un varón,
cabeza de familia, asalariado, con una mujer que cocina y cuida de la ropa, y con un televisor que pasa telefilmes norteamericanos. Hablando de José Timoneda Martínez, consideremos ahora cómo incluso su nombre está condicionado por una red de relaciones sociales. Oficialmente no se llama Josep Timoneda y Martínez, sino José Timoneda y Martínez. Vuelve la cabeza cuando lo llaman Pepe, se cabrea en silencio cuando es el jefe de personal quien le llama Timoneda sin el señor delante, y enérgica y explícitamente cuando es un subordinado suyo quien lo hace. Insiste o no en hacerse llamar Pepe por una mujer según el aspecto que ella tenga, y se siente bastante orgulloso de ser cabeza de familia, porque así los niños han de nombrarlo con el cargo doméstico de papá. Hay mucho más, sin embargo, en su nombre mismo. No diré simplemente que si hubiese nacido en África, quizás se llamaría Bambayuyu, que es un nombre muy sonoro y de un exotismo justificable por la diferencia de la lengua. No. Si salimos de nuestro ámbito, que no naturalmente habría de componerse su nombre del nombre de un santo de la Iglesia Católica, de un primer apellido, que transmitirá a sus hijos y que le vincula al padre de su padre, y un segundo que no transmitirá y que le vincula al padre de su madre. Es solamente una forma. Podría llamarse Josep, hijo de Joan Timoneda, o hijo de Empar Martínez Timoneda Josep, o tomar el nombre de su origen y resultar Josep Timoneda de Borriana, o haber podido elegir, al llegar a ser mayor, el nombre o cuál de los dos apellidos preferiría llevar adelante. Podría ser de otra manera, pero esta es la que le ha correspondido, ya que vive aquí. Son costumbres. Atención, sin embargo. Quien dice que son costumbres, como si, reconociendo el carácter natural de las maneras de vivir, éstas fueran resultado de un puro azar, cuando en realidad nos reenvían una y otra vez los datos fundamentales de la sociedad. El nombre del señor Timoneda nos da pistas sobre la influencia de la Iglesia Católica y sobre el hecho de que los padres pintan más que los hijos y que el padre más que la madre. Eso en el nombre solamente. Los actos cotidianos del señor Timoneda nos proporcionan muchas más pistas. El señor Timoneda podría haber pasado el día de muchas otras maneras. Nada en su biología se lo impide. Podría haber trabajado en su casa, si es que se puede hablar de casa al mismo tiempo a propósito de un espacio de 90 metros cuadrados, en un sexto piso, y a propósito de un edificio que fue la casa de sus antepasados y sigue siendo taller. La mujer del señor Timoneda podía haber estado haciendo parte de la faena del taller y el hijo mayor también, mientras emprende el oficio del padre. El más pequeño de los críos podría haber pasado el día en la calle o en casa de otros vecinos, sin noticia ni deseo de escuela alguna. O bien el señor Timoneda podía haber pasado el día cocinando para la comunidad, por ser el día que le tocaba el trabajo de la casa, mientras los demás trabajan en el campo, en la granja o en los talleres, grandes o pequeños, todos proporcionalmente a sus fuerzas y habilidades. Y hacia el atardecer reunirse todos para reírse ante una televisión más divertida o para discutir ante emisiones más informativas. O el señor Timoneda podía haber trabajado aquel día 12 horas, 6 en las tierras del amo y 6 en las que el amo le dejaba cultivar directamente. Regresado a la barraca donde vive amontonado con familiares diversos para comentar que el amo les había vendido junto con tierras y preguntarse qué tal sería el nuevo señor. O escuchar al abuelo recitar historias, seguro de ser escuchado, seguro de ser el personaje principal de la familia. El día del señor Timoneda podía haber sido distinto, pues muy distinto, y también el de las personas que le rodean. Sería un error pensar que solo podía haber sido distinto de haber nacido en otra época. Con el nivel tecnológico actual, son posibles diferentes formas de vida. Esta pequeña introducción impresionista a una sociología de la vida cotidiana insistirá siempre sobre esa misma idea que las cosas podrían ser, para bien y para mal, distintas. Dicho de otra manera, más precisa, que no podemos entender cómo trabajamos,
consumimos, amamos, nos divertimos, nos frustramos, hacemos amistades, crecemos o envejecemos, si no partimos de la base de que podríamos hacer todo eso de muchas otras formas. A menudo, cuando muere un pariente, te atropella un coche, ojalá que eso no pase muy a menudo, le toca la lotería a un obrero en paro, se casa una hija o te hacen una mala jugada, la gente dice es la vida, o bien es ley de vida. Lo que hacemos no es, sin embargo, la vida. Muy pocas cosas están programadas por la biología. Nos es preciso, evidentemente, comer, beber y dormir. Tenemos capacidad de sentir y dar placer. Necesitamos afecto y valoración por parte de los otros. Podemos trabajar, pensar y acumular conocimientos. Pero cómo se concrete todo eso depende de las circunstancias sociales en las que somos educados, mal educados, hechos y deshechos. ¿Qué y cuántas veces y a qué horas comeremos y beberemos? ¿Cómo buscaremos o rechazaremos el afecto de los otros? ¿Qué escalas y qué valores utilizaremos para calibrar amigos y enemigos? ¿Qué placeres nos permitiremos y a cuáles renunciaremos? ¿A qué dedicaremos nuestros esfuerzos físicos y mentales? No son cosas que dependen de cómo la sociedad, una sociedad que no es nunca la única posible, aunque no sean todas posibles, nos las defina, limite, estimule o proponga. La sociedad nos marca no solo un grado de concepto de satisfacción de las necesidades, sino una forma de sentir esas necesidades y de canalizar nuestros deseos. Así, pensar una bomba nueva, desear una lavadora de otro modelo, comer más a menudo platos variados aunque congelados, valorar a los demás por el número de objetos que poseen y dedicar los esfuerzos afectivos a asegurar el monopolio sentimental sobre una persona, no es más humano, no es más la vida, no es más natural que pensar nuevos trucos de magia recreativa, desear más sonrisas, hacer una fiesta el día en el que si comes pollo o valorar a una persona porque tiene más capacidad de gozar que tú y está dispuesta a enseñarte. El amor, el odio, la envidia, la timidez, la soberbia son sentimientos humanos. Pero, ¿en qué cantidad y a propósito de qué los gastaremos? ¿Es lo mismo odiar a los judíos que a los subcontratistas de mano de obra? ¿Es igual envidiar ahora la casa con jardín y pinada de un poderoso cuando quedan pocos árboles que cuando esto solo representaba un símbolo de poder o de prestigio? ¿Es igual amar a una persona sometida que a una persona libre? ¿Se puede ser tímido del mismo modo en un mundo donde es conveniente ser presentado para hablar con otro que en una sociedad donde todos se tutean, tratando de imponer una familiaridad que no siempre deseamos? Nacer, crecer, reproducirse y morir. De acuerdo, eso hacemos. Pero ¿acaso no importa cómo y cuándo nacés, qué ganás y qué perdés al crecer, por qué te reproducís y de qué y con qué humor te morís? El señor Timoneda se levanta cuando el satélite artificial se hace visible en el cielo de su ciudad. Antes de salir de su cápsula matrimonial, mira a su compañero, dormido todavía, y se coloca la escafandra individual. Despierta a patadas a la mutante que le sirve de criada y le da órdenes en inglés. Hoy es un día especial. La Lotería Estatal sortea simultáneamente los 15 que serán autorizados para procrear, los 1031 que se someterán a las pruebas de guerra bacteriológica y 62 viajes a carnavales acá los carnavales, perdón, de Río para 2 personas y una mutante. Sale a la calle ya dentro de su heteromóvil y choca enseguida con otro. Se matan los dos conductores y el viudo del señor Timoneda es obligado a seguir la costumbre de suicidarse en la pira funeraria. ¿Es natural eso? Esa sociedad imaginaria resulta ser capitalista, postnuclear, despótica, de atmósfera precaria y homosexual, neomachista. Es una sociedad posible, podría ser anticipada, proyectando y acentuando los rasgos de la sociedad capitalista actual y suponiendo que hubiese tenido lugar tras una rebelión feminista aplastada, una eclosión de la homosexualidad reprimida acompañada de un explícito culto al macho. La persona lectora tiene ante sí ahora otra sociedad. ¿Es la única posible? Tal vez diga que no, porque personalmente apuesta por el socialismo. ¿Pero qué socialismo? ¿Un socialismo donde solo cambia la forma de gestión del capitalismo?
una sociedad igual a esta, excepto en el precio más barato de los electrodomésticos? Un poco de distancia respecto de su entorno no le vendría mal al lector o lectora. Bien, como les decía, espero que la lectura del texto haya servido para dos cosas. Primero, para que practiquen lectura y segundo, para que resulte un aporte para que puedan responder la consigna. Tengan en cuenta que esto de pensar una sociedad imaginaria donde se dan cosas que pensamos que no podrían pasar porque no son naturales, pero que son producto de cosas sociales que se van acumulando, da lugar a la existencia, por ejemplo, hoy de que usemos barbijo, de que mantengamos distancia social, etcétera, pero que hace un año atrás o menos nos hubiera parecido imposible, ¿sí? Nos hubiera parecido parte de esta sociedad imaginaria, de este proyecto, al estilo de lo que propone Marqués. Claramente lo que propone Marqués es un experimento límite en términos de que hubo una rebelión feminista aplastada y entonces tuvo lugar una sociedad neomachista donde eso, la ley es la homosexualidad y ¿qué más? Hay mutantes, aparte, y hay mutantes y son esclavos laborales de los humanos. Es muy fuerte, digamos, es muy imaginaria. La propuesta es que ustedes se animen a escribir un texto respondiendo, entonces, por un lado, cómo están viviendo el aislamiento social preventivo y obligatorio producto de la pandemia desde su rol de estudiantes, y la otra parte es que escriban respecto de qué piensan que podemos esperar, cómo va a ser el mundo post pandemia. Lo pueden hacer escribiéndolo, si tienen ganas, también lo pueden hacer con un video y etiquetar al Facebook de la escuela o buscar la forma de que nos llegue, o a mí, o a Alexia, o a los preceptores, y me lo hacen llegar a mí, eso lo vemos. Así que espero que estén muy bien. La finalidad de grabar este video fue acortar un poquito las distancias, porque por los problemas de conectividad no estamos pudiendo relacionarnos mucho. Yo les envío las consignas, pero recibo pocas respuestas y no sé si es porque nos falta este cara a cara, porque no tienen los medios para comunicarse. Les cuento que también pueden hacer la tarea escrita y llevarla a la escuela y preguntar por la vicedirectora Marcela Mendoza, decir que se las den a ella las hojas y ella me las hace llegar. Bueno, espero que estén muy bien, que sea hasta pronto, espero que esto sume. Se los voy a hacer llegar por un enlace de YouTube, porque es muy largo para mandarlo de otra manera. Así que sea hasta pronto, cuídense y si pueden y tienen la posibilidad, quédense en casa. Un abrazo.